Una mujer rica usaba a su hermana gemela para hacerse pasar por ella siempre que tenía problemas. Un día, mientras la hermana daba una entrevista en su lugar, una foto se cayó de su mano y todos quedaron perplejos. El sol ya iluminaba el cuarto sencillo de las gemelas Lucía y Lidia, cuando el despertador sonó por tercera vez esa mañana. Lucía, siempre la más dispuesta, ya estaba de pie y vestida, repasando sus apuntes de las clases de español mientras Lidia aún luchaba por salir de la cama. «Lidia, levántate, hoy tenemos el examen de español y sé que no has estudiado nada en la última semana para prepararte», llamó Lucía a su hermana mientras ataba sus zapatos. Ella hojeaba rápidamente las páginas del libro buscando cualquier detalle que pudiera haber olvidado. «Ah, Lucía, solo 5 minutos más en la cama, ¿ok? El profesor no se va a enojar tanto si llegamos un poco tarde, ¿verdad?», murmuró Lidia, escondiendo la cara bajo la almohada. «Odio los exámenes, ya lo sabes. ¿Por qué no pueden simplemente preguntar cosas fáciles?». Lucía suspiró y cerró el libro de golpe. «Porque así no es como funciona la escuela, Lidia. Si quieres puedo ayudarte con algunos consejos rápidos mientras tomamos el desayuno. Pero necesitas levantarte ahora», insistió Lucía, intentando motivar a su hermana con una mezcla de firmeza y cuidado. En el desayuno, Lucía repasaba los puntos principales de la gramática española mientras Lidia comía distraídamente. «Recuerda, Lidia, el subjuntivo se usa para expresar deseo, incertidumbre o emoción. Como en la frase que siempre nos equivocamos, espero que él venga pronto», explicó Lucía, mordisqueando una tostada. Lidia solo asintió, más preocupada por terminar su café que por absorber las reglas que Lucía intentaba enseñar. «Voy a intentar recordarlo, pero sabes que soy horrible con los tiempos verbales y esas otras cosas tediosas de la gramática. Odio escribir y todas esas cosas que a ti te encantan». Cuando llegaron a la escuela, la tensión entre las dos era evidente. Lucía caminó directamente hacia el frente de la sala, lista y confiada para el examen, mientras Lidia se arrastraba hacia el fondo, esperando pasar desapercibida por el profesor. «¿Ves? Te dije que no se irritaría por nuestro retraso», susurró Lidia a su hermana. Tan pronto como empezó el examen, Lucía leyó cada pregunta con atención, respondiendo con precisión y rapidez. Estaba totalmente enfocada, cada respuesta reflejando su estudio y preparación. «Esta parte es fácil. Describe a tu familia usando al menos 5 adjetivos». «Sí, puedo hacer eso», pensaba Lucía mientras escribía con entusiasmo. Lidia, sin embargo, enfrentaba el examen como si fuera un enigma indescifrable. «No tengo idea de cómo usar estas reglas aquí. Ya hablamos español en el día a día. No tiene ninguna necesidad de entender el porqué de esto», pensó ella, frunciendo el ceño y mirando alrededor para ver si alguien más estaba luchando como ella. Sus ojos eventualmente se fijaron en el reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido. Cuando el tiempo acabó, Lucía entregó su examen con una sonrisa satisfecha, confiada de que había hecho un buen trabajo. Lidia, por su parte, entregó el examen casi en blanco, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación por haber terminado. Así sonó la campana y salieron al recreo. En el patio de la escuela, bajo la sombra de los árboles que rodeaban el lugar, Lucía y Lidia caminaban lentamente mientras los otros alumnos corrían y jugaban. Lidia, con una mirada preocupada, finalmente rompió el silencio que se había instalado entre ellas desde la entrega del examen. «Lucía, realmente estoy en problemas con esta nota. No puedo dejar de pensar que voy a reprobar por esto. Me fue muy mal en el examen». Lucía, que se sentía aliviada ahora que el examen había terminado, se giró para mirar a Lidia a los ojos. «¿Pero qué quieres hacer, Lidia? El examen ya se entregó». Su voz era tranquila, pero la preocupación empezaba a aparecer en su rostro al notar la desesperación de su hermana. Lidia mordió su labio vacilante antes de revelar su plan. Estaba pensando, ¿y si pudiera rehacer el examen por mí? Puedo hablar con el profesor, dar alguna excusa, decir que me sentía mal y pedir rehacerlo. Podrías ir en mi lugar, nadie lo notaría». Lidia miraba a Lucía con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía levantó las cejas, sorprendida y un poco impactada por la sugerencia. «Lidia, eso es hacer trampa. ¿Y si nos atrapan? Además, no tengo ningún motivo para simplemente arriesgarme de esa manera por ti». La idea de engañar a alguien, especialmente a un profesor, no le agradaba en absoluto.
Viendo la vacilación de Lucía, Lidia rápidamente añadió un incentivo. Te daré aquel collar de perlas que adoras, el azul. Solo esta vez, Lucía, por favor, nunca más te pediré esto en toda mi vida. Lidia tomó las manos de Lucía entre las suyas, sus ojos suplicando. Tras un momento de reflexión, viendo el desespero genuino en el rostro de Lidia, Lucía suspiró y aceptó. Está bien, pero solo esta vez, Lidia. Y tienes que prometer que empezarás a estudiar más, a estudiar de verdad, y no solo fingir que escuchas a los profesores en clase. Unos días después, Lucía, vestida con una blusa típica de Lidia y con el cabello arreglado de manera similar al estilo habitual de Lidia, se sentó nerviosa en una sala vacía para rehacer el examen. Su corazón latía rápido, pero las respuestas fluían fácilmente de su pluma. El profesor, observando desde su escritorio, no mostraba señal de sospecha. Así terminó el examen y salió de la sala para encontrar a su hermana, que la esperaba en la salida de la escuela. Cuando Lucía le contó a Lidia que había recibido la calificación del examen con una de las puntuaciones más altas, una expresión de puro alivio y felicidad se esparció por su rostro. Lucía, lo lograste. Sabía que podía contar contigo. Ella abrazó a Lucía susurrando en su oído. Nadie puede saber sobre esto, nunca. En el camino de regreso a casa, mientras caminaban lado a lado, Lucía reflexionaba sobre lo sucedido. Siempre soñó con ser escritora, con contar historias que pudieran tocar a las personas. Tal vez acepté hacer el examen por Lidia porque, de alguna manera, estoy más apasionada por los idiomas de lo que imaginaba, pensaba Lucía. A pesar de la culpa que sentía por haber engañado al profesor, había una parte de ella que se sentía realizada por poder usar su habilidad de escritura, aunque de una manera tan engañosa. 20 años han pasado desde el examen de español, y las vidas de Lucía y Lidia tomaron rumbos muy diferentes. Mientras Lucía se dedicaba cada vez más a su escritura, soñando con convertirse en una escritora reconocida, Lidia se alejaba de los estudios y se volcaba hacia las fiestas y encuentros sociales, buscando siempre el camino más fácil en la vida. La tragedia golpeó a las hermanas cuando sus padres murieron inesperadamente en un accidente de coche. Este evento devastador marcó el fin de su juventud protegida y el inicio de una lucha por la supervivencia en el mundo real. Sin el apoyo financiero de sus padres, Lucía y Lidia tuvieron que dejar la casa familiar y enfrentar la vida adulta con sus propias fuerzas. Lucía, siempre inteligente y determinada, encontró un pequeño apartamento para alquilar en un barrio modesto. Con sus pocos pertenencias y una máquina de escribir que había sido de su padre, pasaba noches en vela, transformando sus experiencias y emociones en historias y poemas. «Escribir es lo único que me mantiene cuerda», murmuraba Lucía para sí misma mientras tejía narrativas en su pequeño espacio, la luz tenue de la lámpara de mesa iluminando sus madrugadas de inspiración. Lidia, por otro lado, siguió un camino muy diferente. Atraída por el brillo del estatus y la riqueza, pronto se casó con un hombre rico, un empresario exitoso que la envolvió en un mundo de lujo y extravagancias. Lidia, siempre práctica, veía el matrimonio más como una transacción beneficiosa que como una unión de amor. «La vida es más fácil cuando encuentras a alguien que puede pagar tus cuentas», comentaba Lidia sola en su gran habitación, satisfecha con su elección mientras se vestía para otra noche de evento social. En una tarde lluviosa, las hermanas se encontraron por casualidad en una librería. Lucía estaba allí para investigar para su nuevo proyecto de libro, mientras Lidia hacía compras para encontrar la última novela de moda. «Lucía, ¿cómo estás? Vi que todavía estás intentando vivir de tu escritura. ¿No crees que ya es hora de renunciar y encontrar algo más, digamos, lucrativo?» Lidia preguntó, una sonrisa dudosa en sus labios mientras sostenía un libro caro que jamás leería. Lucía miró a Lidia sintiendo una mezcla de pena y desprecio por la superficialidad de su hermana. «Yo escribo porque es mi pasión, Lidia. No es solo sobre dinero, es sobre crear algo verdadero, algo que permanezca», respondió Lucía, sosteniendo firmemente el manuscrito que cargaba. Lidia rió incrédula. «Pasión no paga las cuentas, Lucía. Espero que un día lo veas antes de que sea demasiado tarde, pues yo sí aprendí alguna lección después de que nuestros padres murieron», dijo, antes de volverse para continuar sus compras dejando a Lucía sola entre los estantes.
Lucía volvió a casa esa noche, las palabras de Lidia resonando en su mente, pero no lo suficiente para distraer su enfoque. Algún día, mis historias mostrarán a todos quién soy, y tal vez incluso Lidia vea su valor, pensó Lucía, mientras se sentaba a escribir otro capítulo. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana de su modesto apartamento. Meses después del encuentro en la librería, la vida de Lidia tomaba un rumbo inesperado. Su esposo, cansado de verla gastar días en frivolidades y noches en eventos sociales, comenzó a presionarla para que encontrara un empleo. Así ella reflexionaba sobre la palabra de su esposo en la habitación. No sé por qué mi esposo insiste tanto en este asunto de empleo. Ahora quiere que sea redactora en la ridícula empresa de su amigo. No sé qué voy a hacer. Lidia, aún sorprendida y nerviosa con la idea de tener que trabajar, especialmente en un campo que no dominaba, pensó inmediatamente en una solución que ya había usado antes: Lucía. Rápidamente marcó un encuentro con Lucía en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de conocidos. En una mañana tranquila, sentadas en la mesa, Lidia miró a Lucía con una expresión seria. ¿Recuerdas el examen de español en la escuela? Necesito tu ayuda de nuevo con algo un poco parecido, solo que más importante. Es solo esta vez, lo prometo. Es una simple entrevista de trabajo, solo necesitas asegurar que me contraten, comenzó Lidia, sus palabras cargadas de urgencia. Lucía, que había pasado los últimos meses luchando para pagar el alquiler y mantener sus finanzas en orden, sintió una mezcla de indignación y desesperación. Lidia, eso está mal. No podemos simplemente fingir que soy tú. ¿Y si alguien lo descubre?, argumentó Lucía con la voz temblorosa. Lidia, sé que es una gran solicitud, pero te compensaré. Te daré suficiente dinero para cubrir tus alquileres atrasados y un poco más, dijo Lidia sacando un sobre de su bolso y colocándolo sobre la mesa. Es la última vez que pido algo así. Solo necesito que me ayudes a conseguir este trabajo para que mi esposo deje de quejarse. Es un empleo de redactora. Sé que entiendes bien de eso y lo conseguirás. Lucía, con cuentas acumuladas y la constante amenaza de desalojo pesando sobre su cabeza, sintió el peso de la decisión en sus hombros. Tomó el sobre sintiendo el papel grueso entre sus dedos y suspiró profundamente. Está bien, Lidia, lo haré. Pero es realmente la última vez, aceptó Lucía con reluctancia, su necesidad superando sus principios. Lidia, aliviada, pasó la siguiente hora detallando todo lo que Lucía necesitaba saber sobre la editorial, el tipo de trabajo que sería exigido e incluso el estilo de vestir y hablar que Lidia normalmente adoptaba. Necesitas parecer confiante, hablar sobre literatura como si fuera tu pasión. Recuerda, tú eres la Lidia que todos esperan ver, instruyó Lidia, mientras Lucía anotaba todo meticulosamente. Después del encuentro con Lidia, Lucía caminó por las calles concurridas, cada paso cargado de dudas y preocupaciones. La bolsa pesada en su hombro no solo contenía el sobre con dinero, sino también el peso de una decisión que desafiaba sus principios. ¿Realmente estoy haciendo esto? ¿Convertirme en mi propia hermana para un trabajo que no es mío?, se cuestionaba Lucía, su corazón pesado. Aunque el dinero era una necesidad urgente, la idea de engañar a alguien la molestaba profundamente. El día de la entrevista llegó demasiado rápido. Vestida como Lidia, con un elegante blazer pero con su cabello naturalmente ondulado, Lucía entró en la gran editorial, sintiéndose como una intrusa en su propia piel. Recuerda, ahora eres Lidia, se reprendía silenciosamente mientras se acercaba a la recepción. El señor Urquiza, un hombre de postura imponente y sonrisa cálida, la recibió con entusiasmo. Lidia, es un placer finalmente conocerte. Tu esposo me ha hablado mucho de ti, aunque mencionó que puedes ser un poco difícil de tratar, pero creo que solo estaba bromeando, dijo con una risa ligera, estudiando a la mujer frente a él. Lucía, manteniendo su papel, sonrió delicadamente, sorprendida por la descripción que el esposo había hecho de Lidia. Espero no decepcionarlo, señor Urquiza, respondió, su voz suave contrastando con la reputación que Lidia tenía. Internamente estaba tensa, pero se esforzaba por parecer tranquila y confiada. Durante la entrevista, Lucía habló sobre literatura con una pasión genuina que rara vez se veía en los candidatos.
Sus respuestas reflejaban no solo un conocimiento profundo, sino un amor verdadero por los libros y el arte de escribir. La literatura es más que palabras en una página, es una ventana a otras vidas, otros mundos, explicaba Lucía, cada palabra reforzando la imagen de una mujer intelectual y dedicada, muy diferente de la impulsiva y superficial Lidia que su esposo había descrito. El señor Urquiza, claramente impresionado, no pudo evitar pensar que tal vez su amigo había exagerado en sus comentarios sobre su esposa. Parece ser exactamente lo que nuestro equipo necesita. Me complace decir que estás contratada, Lidia, anunció extendiendo la mano para un apretón firme. Lucía, a pesar de la felicidad momentánea por haber conseguido el empleo, sintió una punzada de tristeza al escuchar su verdadero nombre sustituido por el de su hermana. Gracias, señor Urquiza. Estoy muy honrada, respondió, su mente turbulenta con la realidad de que era Lidia quien recibiría los créditos por su esfuerzo. En el momento de finalizar la contratación, el señor Urquiza pidió los documentos de Lidia para el registro formal en la empresa. Lucía, sorprendida, vaciló por un instante antes de responder. Resulta que hoy traje la bolsa equivocada. Traeré los documentos mañana sin falta, inventó rápidamente, el corazón latiendo acelerado por la mentira improvisada. Por supuesto, no hay problema. Tráelos cuando puedas, Lidia. Vas a ser muy importante aquí dentro de la editorial, siempre y cuando cumplas todas las expectativas que dejaste en mí después de la entrevista de hoy, respondió el señor Urquiza, despidiéndose con un gesto amistoso. Al dejar el edificio de la editorial, Lucía se sentía dividida entre el alivio por haber conseguido el empleo y la angustia, por saber que se había comprometido aún más con una mentira que no sabía cómo sostener por mucho tiempo. ¿Qué he hecho?, se preguntaba, mientras el peso de sus decisiones empezaba a hacerse cada vez más real. Pronto Lucía se encontraba en casa, su espíritu inquieto cuando sonó el teléfono sacándola de sus pensamientos tumultuosos. Era Lidia, con una voz vibrante de entusiasmo. Lucía, no sé cómo agradecerte. Mi esposo está eufórico porque conseguí el empleo. Ya está planeando cómo vamos a celebrar. Y no te preocupes, el dinero prometido ya está en camino a tu cuenta. Hablaba Lidia sin parar, desbordando gratitud y alivio. Lucía, sosteniendo el teléfono contra su oído, sentía una mezcla de alivio y remordimiento. Estoy feliz de que haya funcionado, Lidia, pero necesitamos pensar en cómo puedes asumir este trabajo pronto. No sé cuánto tiempo puedo mantener esto, dijo Lucía, la voz cargada de vacilación y preocupación. Lidia rápidamente aseguró que todo se resolvería y colgó, dejando a Lucía sola con sus pensamientos conflictivos y la promesa de dinero que, por más necesario que fuera, no aliviaba el peso en su conciencia. Al día siguiente, la realidad de la situación se volvió aún más palpable para Lidia. Vestida para su primer día en el nuevo empleo, su cabello liso, su postura y su comportamiento no pasaron desapercibidos por la observadora mirada del señor Urquiza, quien la encontró en el pasillo de la gran editorial. Lidia, es un placer verte aquí tan entusiasmada con el nuevo desafío. Pero, dime, ¿está todo bien? Pareces un poco diferente hoy, algo reservada, y tu cabello también está diferente, preguntó, genuinamente preocupado. Lidia, sorprendida por tener que mantener la farsa sin la preparación de Lucía, respondió con una sonrisa forzada. Es solo el nerviosismo del primer día, ya sabes cómo es. Pero estoy realmente emocionada con las oportunidades aquí, dijo intentando imitar la pasión por la literatura que Lucía había demostrado en la entrevista. Más tarde, en la oficina del señor Urquiza, él entregó a Lidia un documento delineando las expectativas para un nuevo proyecto literario. Necesitamos un esbozo para una novela que estamos desarrollando. Pensé que con tu pasión evidente por la literatura podrías traer una perspectiva fresca y atractiva, explicó, sus ojos brillando con la expectativa de una nueva obra emocionante. Lidia, sintiendo el pánico subir a medida que cada palabra del señor Urquiza parecía cavar un hoyo más profundo para ella, apenas podía mantener su compostura. Asintiendo, aceptó el desafío, pero tan pronto como salió de la oficina, corrió hacia el refugio de su propio espacio, donde tomó el teléfono y marcó el número de Lucía. Lucía, estoy en problemas, quiere que escriba un esbozo de una novela. Ni siquiera sé por dónde empezar.
Por favor, dime que puedes ayudarme con esto también. Pagaré lo que sea necesario, pero necesito que este esbozo sea perfecto. Todos los créditos serán tuyos, lo prometo. Habló Lidia desesperadamente, su voz temblando con la urgencia de la situación. Lucía, escuchando la voz desesperada de Lidia, sintió una ola de frustración y piedad. Lidia, esto está yendo demasiado lejos, pero entiendo la situación, te ayudaré. Sin embargo, realmente necesitamos pensar en cómo vas a asumir tu papel aquí. No puedo seguir siendo tú, respondió Lucía, su tono cargado de seriedad y preocupación. Aunque se sentía cada vez más atrapada en la red de mentiras, sabía que no podía dejar a su hermana desamparada. Después de todo, a pesar de todo, seguían siendo familia. En su pequeño apartamento, Lucía se sentó en el escritorio desgastado, donde la luz tenue del lámpara luchaba contra el crepúsculo que invadía el espacio. La pantalla del computador iluminaba su rostro concentrado mientras tecleaba las primeras líneas del esbozo de la novela. Cada palabra era escogida con cuidado, no solo para satisfacer la solicitud de Lidia, sino para conectar con la verdadera pasión que Lucía siempre había tenido por la literatura. Se sumergió profundamente en el desarrollo de los personajes y en la trama que se desplegaba bajo sus dedos ágiles. Esto realmente podría ser algo especial, pensó Lucía, permitiéndose un momento de orgullo por la historia que nacía de sus manos. Después de horas de trabajo intenso, Lucía finalmente terminó el esbozo. Lo revisó haciendo pequeños ajustes, asegurándose de que cada elemento estuviera perfecto. Con un suspiro de alivio y satisfacción, adjuntó el archivo en un correo electrónico y lo envió a Lidia acompañado de un breve mensaje. Aquí está el esbozo. Espero que cumpla con las expectativas de la editorial. Por favor, confirma si lo recibiste. Al hacer clic en enviar, una mezcla de alivio y ansiedad la llenó. Sabía que había hecho un buen trabajo, pero la situación en que se encontraba con Lidia seguía siendo una fuente de incomodidad. Lidia, por su parte, estaba en su oficina en la editorial cuando recibió el correo electrónico de Lucía. Rápidamente abrió el documento, recorrió el esbozo con ojos críticos y, satisfecha con la calidad, imprimió una copia para llevarla al señor Urquiza. La entrega se hizo con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Aquí está el esbozo, señor Urquiza. Logré terminarlo más rápido de lo que esperaba, dijo Lidia, intentando ocultar su alivio con una capa de confianza profesional. El señor Urquiza, sorprendido por la rapidez y calidad del trabajo, hojeó las páginas con creciente interés. Esto está excelente, Lidia. Lo presentaré a los socios mañana mismo. Si ellos aprueban, podrás desarrollar la historia completa. Estoy impresionado, elogió, sus ojos brillando con la perspectiva de un nuevo éxito editorial. De vuelta en su oficina, Lidia reflexionó sobre las palabras del señor Urquiza. Sabía que no tenía la capacidad para desarrollar la historia sola y que necesitaría la ayuda de Lucía de nuevo si el proyecto era aprobado. Quizás debería empezar a pensar en una manera de convencer a mi esposo de que me saque de este empleo, pensó Lidia, preocupada por la escalada de sus mentiras. Era consciente de que no podría mantener la farsa por mucho más tiempo sin ser descubierta. Mientras tanto, Lucía vivía sus días con las largas horas dedicadas a su propio proyecto de libro. Su apartamento estaba repleto de pilas de notas y libros, la mesa siempre cubierta de papeles y tazas de café. A pesar de las dificultades financieras, encontraba alegría en la simplicidad de su rutina dedicada al arte que amaba. Por la noche, se permitía momentos de lectura a la luz de las velas, lo que traía un confort tranquilo a su espíritu frecuentemente preocupado. Aún así, la sombra de la dependencia de Lidia en sus habilidades como escritora era constante, un recordatorio de que la línea entre ayudar a su hermana y perderse en sus propias aspiraciones era terriblemente delgada. Días después de la entrega del esbozo, Lidia fue llamada al despacho del señor Urquiza. Él, con una expresión de entusiasmo evidente, no dudó en elogiar el trabajo. Lidia, el esbozo que entregaste es simplemente increíble. Nuestros socios están convencidos de que tenemos un potencial campeón de ventas en manos. Ahora necesitamos que desarrolles la historia completa. Estoy ansioso por ver a dónde llevarás a estos personajes, afirmó él, pasándole una carpeta con retroalimentaciones y notas para la continuación de la obra. Lidia, aunque satisfecha con el elogio, sintió la presión de la expectativa crecer.
Sabiendo que no tenía las habilidades necesarias para cumplir con la demanda por su cuenta, decidió buscar a Lucía. Llegando al modesto apartamento de Lucía, la encontró rodeada de manuscritos y libros, inmersa en su mundo de palabras. Lucía, necesito tu ayuda de nuevo. El esbozo fue un éxito y quieren que desarrolle la historia completa. Mira, quiero oficializar esto de una vez y quiero contratarte como escritora fantasma, propuso Lidia titubeante, esperando la reacción de Lucía. Lucía, sorprendida, frunció el ceño, claramente descontenta con la idea de seguir cediendo su talento mientras otra persona recibía los créditos. Lidia, no estoy segura sobre esto. Es mi trabajo, mi arte. No me agrada la idea de ver mi sueño realizado bajo tu nombre, expresó Lucía, su voz cargada de frustración y decepción. Pero piensa, Lucía, ¿no es también una oportunidad para ti? Te pagarían por escribir algo que amas hacer. Y además no tendrías que preocuparte por las presiones de ser una autora publicada. Yo me ocuparé de todo eso, por favor considéralo, argumentaba Lidia, intentando presentar la propuesta como ventajosa, a pesar de los claros problemas éticos y emocionales involucrados. Después de una larga conversación y ante la persistencia de Lidia, Lucía accedió de mala gana. Está bien, pero lo haremos a mi manera. Quiero control creativo total, estipuló Lucía con la voz firme, decidida a mantener al menos alguna integridad en su trabajo. El acuerdo fue sellado y tras horas de trabajo intenso sobre la novela, el pequeño apartamento de Lucía estaba caótico con papeles y notas por todos lados. En medio de aquel torbellino creativo, Lucía se detuvo por un momento y observó a Lidia, que intentaba contribuir con ideas, aunque estaban lejos de la profundidad que la novela necesitaba. A pesar de las circunstancias complicadas y del uso de su talento bajo el nombre de su hermana, Lucía sentía un cariño genuino por Lidia. Sabía que momentos como aquel eran raros y preciosos. Lidia, ¿podemos tomar una foto juntas? Quiero guardar un recuerdo de este momento, de nosotras trabajando juntas. No tenemos muchas oportunidades como esta, sugirió Lucía con una sonrisa suave. Quería capturar ese recuerdo, ese raro instante de complicidad entre ellas, a pesar de todos los desafíos que enfrentaban. Lidia, sorprendida por la sugerencia pero tocada por el gesto de su hermana, aceptó. Claro, eso suena como una idea genial. Se posicionaron en medio del caos de papeles y libros, con Lucía sosteniendo el celular extendido frente a ellas. Con un clic la foto fue tomada, sellando el momento de colaboración y unión familiar. En los días siguientes, Lucía se sumergió completamente en la escritura de la novela. Las visitas de Lidia se volvieron menos frecuentes, y Lucía aprovechaba la soledad para profundizar la complejidad de los personajes y la intrincada trama que había esbozado. Trabajaba hasta altas horas de la noche, motivada por la pasión por la escritura y el deseo de ver la historia completada, aunque el reconocimiento fuera para Lidia. Mientras tanto, en la editorial, el señor Urquiza convocó a Lidia a una reunión sobre el progreso de la novela. Lidia, consciente de que no tenía detalles específicos para ofrecer, sintió crecer el nerviosismo al caminar hacia su oficina. Lidia, ¿cómo va la novela? Estamos ansiosos por ver el producto finalizado. Mencionaste que estaba casi listo la última vez que hablamos, indagó el señor Urquiza, observándola atentamente. Lidia tartamudeó inicialmente, la inseguridad evidente en su voz. Sí, va bien. Solo estamos ajustando algunos detalles finales de la trama y profundizando un poco más los personajes secundarios, dijo, tratando de parecer convincente. Sin embargo, su respuesta carecía de la confianza que había demostrado durante la entrevista, lo cual no pasó desapercibido para Urquiza. El señor Urquiza, ligeramente sospechando de la vacilación de Lidia, solo asintió. Entiendo. Bueno, estoy ansioso por leerlo. Por favor, haz lo posible por enviarnos el manuscrito completo lo más pronto posible, solicitó, su expresión mezclando aliento con una dosis de cautela. Tras la reunión, Lidia, sintiendo el peso de la presión aumentar, corrió fuera de la editorial y llamó a Lucía, desesperada. Lucía, el señor Urquiza está empezando a sospechar. Quiere el manuscrito completo pronto. ¿Cómo van las cosas? ¿Estás cerca de terminar?, preguntó ella, la voz cargada de urgencia. Lucía, que estaba en medio de una de las escenas más cruciales del libro, respiró hondo antes de responder. No te preocupes, Lidia.
Finalizaré todo esta noche y te enviaré el archivo completo mañana por la mañana, aseguró, intentando transmitir calma a su hermana sobre el trabajo. Aliviada, Lidia agradeció y colgó mientras Lucía volvía a su trabajo, determinada a cumplir su promesa. Sabía que el próximo día sería crucial, no solo para Lidia y su carrera en la editorial, sino también para la integridad de la historia que tanto amaba. Al día siguiente, después de enviar la prometida versión final de la novela, Lucía, tras una larga noche de trabajo y revisiones finales, envió el archivo completo al correo electrónico de Lidia. Con una mezcla de alivio y aprensión, Lucía observaba la barra de progreso hasta que apareció el mensaje de enviado en la pantalla. Sabía que, a partir de ese momento, la historia que tanto amor y esfuerzo había requerido estaba fuera de sus manos, lista para ser entregada al mundo bajo otro nombre. Lidia, por su parte, estaba ansiosa al recibir el archivo. Rápidamente lo imprimió y organizó los papeles cuidadosamente, preparándose para presentarlos a Urquiza. Caminando por los pasillos de la editorial con el manuscrito en manos, sentía una extraña combinación de orgullo y fraude. Al llegar a la oficina de Urquiza, le entregó los documentos con una sonrisa nerviosa. «Aquí está, el manuscrito completo. Como prometido», dijo Lidia, tratando de parecer lo más confiada posible. El señor Urquiza, con un gesto de asentimiento, agradeció la entrega y prometió una revisión cuidadosa. En los días siguientes, él y su equipo de editores se sumergieron en la lectura de la novela, analizando cada línea con atención redoblada. Sorprendentemente, para Lidia y alivio de Lucía, que esperaba noticias a la distancia, la obra pasó por esa revisión sin que fueran necesarias modificaciones significativas. Era una rareza en la historia de la editorial que un primer borrador fuera tan bien concebido y ejecutado. Tras la conclusión de la revisión, el señor Urquiza convocó una reunión con todo el equipo editorial. Con todos reunidos, no escatimó elogios para el trabajo de Lidia. Esta novela es un ejemplo brillante de literatura que toca el alma y la mente. Es la primera en nuestra historia que no necesitó correcciones después de la primera revisión. Felicitaciones, Lidia, por este logro extraordinario. Estamos ansiosos por lanzar esta historia en los próximos días, declaró, generando un aplauso entusiasta de todos los presentes. Lidia, aunque sonreía y agradecía los aplausos, se sentía cada vez más incómoda con los elogios que recibía. Sabía que el verdadero talento detrás de ese éxito estaba en su apartamento, trabajando en proyectos personales y lejos de los reflectores que ahora la iluminaban. La semana siguiente el libro se lanzó en todo México. Las librerías exhibían grandes carteles con la portada atractiva de la novela, y el nombre de Lidia estaba en todos los titulares y entrevistas. El éxito fue inmediato y estruendoso, con críticas positivas y lectores ansiosos por más obras de esa nueva autora prometedora. Durante una reunión en el lujoso despacho de la editorial, Urquiza informó a Lidia con una sonrisa alentadora. «Has sido invitada a participar en uno de los programas de televisión más vistos del país. Será una excelente oportunidad para promover el libro. Necesitas estar preparada para hablar sobre la obra, demostrar tu carisma y todo tu potencial como escritora. Todos estarán observando». Lidia, aunque exteriormente mantenía la compostura, sintió un frío en el estómago. Sabía que este tipo de exposición requeriría más que la superficialidad con la que había estado manejando su imagen pública. Esa noche, incapaz de ocultar la ansiedad que la consumía, fue hasta la casa de Lucía. El apartamento de Lucía estaba tranquilo, un contraste marcado con el torbellino de eventos en la vida de Lidia. Papeles estaban esparcidos sobre la mesa, evidenciando que Lucía había pasado otro día sumergida en sus propios mundos literarios. «Lucía, necesito tu ayuda de nuevo», comenzó Lidia, vacilante, apenas cruzando el umbral de la puerta. «He sido invitada a un programa de televisión para hablar sobre el libro. Es una gran oportunidad, pero simplemente no puedo hacerlo sola. Necesito que vayas en mi lugar». Lucía, que estaba sentada a la mesa con una taza de té, miró a su hermana con una mezcla de sorpresa y reflexión. «Lidia, esto se está volviendo cada vez más complicado. ¿Cómo crees que esto puede continuar?» «Yo no soy tú», respondió, su voz cargada de preocupación y un leve tono de frustración. Lucía estaba resuelta en su decisión de no hacerse pasar por Lidia nuevamente, pero su hermana,
Conociendo sus puntos débiles, hizo una oferta que Lucía no pudo rechazar. Lucía, si haces esto por mí, financiaré la publicación de tu propio libro. Tendrás total libertad creativa y finalmente podrás ser reconocida por tu talento. Además, estaré allí en medio del público, disfrazada, apoyándote. Conocedora del sueño de Lucía de ser una autora publicada, Lidia jugó su última carta con habilidad. Tras una larga pausa, con una mezcla de reluctancia y esperanza, Lucía aceptó, cediendo a la propuesta tentadora que podría cambiar su carrera literaria. El día de la entrevista, con su cabello ondulado como le gustaba llevarlo, mientras se preparaba para salir, Lucía tomó el libro que llevaría al programa. Antes de ponerlo en la bolsa, abrió la primera página donde estaba la foto que se tomaron juntas trabajando en el manuscrito. Detrás de la foto, Lucía había escrito una frase que capturaba la esencia de ese momento compartido, un recordatorio silencioso de la complejidad de sus sentimientos hacia su hermana. Aunque no reveló la frase, la llevaba como un talismán, un símbolo de su conexión con Lidia, incluso en las circunstancias más tortuosas. Llevaba una ropa que la hacía sentir cómoda, sin esforzarse demasiado por parecer su hermana. Lucía tomó un taxi hasta el estudio donde se grabaría el programa. Al llegar, fue recibida calurosamente por el señor Urquiza, quien la condujo por entre bastidores. «Buena suerte, Lidia, estoy seguro de que brillarás», dijo con una sonrisa alentadora. Lucía solo asintió, sintiendo el peso de la persona que estaba a punto de adoptar de nuevo. El presentador del programa, Roberto García, era conocido por su habilidad para conducir entrevistas que cautivaban al público. Con la música tema del programa sonando de fondo, Lucía fue llamada al escenario. Las luces brillantes y los aplausos del público llenaban el ambiente mientras tomaba su lugar frente a las cámaras. «Buena noche, Lidia. Es un placer tenerte con nosotros después de tantas solicitudes de nuestros espectadores para entrevistarte. Tu libro ha capturado corazones por todo México», comenzó Roberto con una sonrisa carismática. «Cuéntanos, ¿hay algo de tu infancia que te inspiró a escribir esta maravillosa historia?» Lucía, manteniendo su compostura, respondió con cuidado. «Desde pequeña siempre he sido apasionada por la literatura. Los libros eran mis mejores amigos y abrieron mi mente a mundos que nunca podría haber imaginado. Creo que cada historia que leí plantó una semilla para la escritura que eventualmente floreció en este libro». La entrevista continuó con Roberto elogiando la dulzura y la sensibilidad que transparecían tanto en la persona de Lucía como en su escritura. Es curioso, porque algunos comentarios en las redes sociales no parecen reflejar a la encantadora persona que estoy viendo hoy. ¿Cómo lidias con eso? Lucía, internamente conflictuada por tener que justificar acciones que no eran suyas, respondió suavemente. «Creo que cada uno tiene derecho a su opinión y en Internet las personas a veces expresan sus pensamientos de manera más intensa. Trato de enfocarme en lo positivo y continuar siendo verdadera conmigo misma y con mis lectores. Mi madre solía decirme, Lucía, sé tú misma y no te preocupes por aquellos que solo quieren hacerte mal sin motivo». Con eso, sin darse cuenta, Lucía había llamado a sí misma por su propio nombre y no por el de su hermana, un error casi fatal para la farsa de las gemelas. Pronto, Roberto interrumpió. «Espera, dijiste que tu madre te llamaba Lucía. Entonces, ¿nos estás diciendo que Lidia es solo tu nombre artístico o tienes dos nombres? Yo y la audiencia agradeceríamos saber el motivo de la equivocación. Todos quieren conocer mejor la vida de la gran escritora que eres». Un nerviosismo tomó a Lucía casi inmediatamente y con sus habilidades en lenguaje inventó una excusa convincente. En realidad, Lucía era el nombre de la protagonista de una de mis historias de infancia. No traje ningún bosquejo sobre ella, ya que perdí los manuscritos. Lucía fue muy importante para mi evolución como escritora, puedes creerlo, pero era solo un personaje en algo mucho mayor. En medio de la audiencia, la verdadera Lidia observaba disfrazada con un sombrero y gafas de sol. La ironía de la situación no se le escapaba. La Lidia de las redes sociales, a menudo áspera y directa, contrastaba fuertemente con la dulzura que Lucía presentaba al público, lo que hacía que los espectadores no reconocieran a la mujer que estaban viendo en la televisión, aún más con la confusión que Lucía había hecho con los nombres. Así, Lidia se preocupó. Menos mal que todos cayeron en la invención de Lucía, pero espero que no cometa más errores hoy.
o tendrá que vérselas conmigo más tarde. Durante la entrevista en vivo, el ambiente estaba cargado de entusiasmo y expectativa. Roberto García, siempre atento a los detalles que podrían enriquecer la conversación, se inclinó hacia adelante, mostrando un interés genuino por la obra literaria de Lidia. «¿Y sobre el libro, trajiste algún ejemplar para mostrar a nuestro público hoy?», preguntó con una sonrisa. Lucía, un poco nerviosa pero aún bajo control, asintió positivamente y cuidadosamente sacó un ejemplar de su bolsa. Mientras lo sostenía alto para que todos en el estudio pudieran ver, un silencio de admiración se apoderó del ambiente, seguido por aplausos calurosos. Sin embargo, en medio de esa acción, un objeto inesperado se deslizó fuera del libro y cayó al suelo con un leve sonido. Lucía se agachó rápidamente para recoger el objeto, su corazón latiendo aceleradamente con la súbita interrupción. Lidia, observando desde su disfraz en la audiencia, reconoció inmediatamente lo que era la foto que Lucía había colocado en el libro como un marcador sentimental. Un pánico silencioso la invadió, temiendo que ese pequeño desliz pudiera desvelar toda la farsa. Roberto, curioso, extendió la mano para ayudar. «¿Qué tenemos aquí? Parece que algo cayó de tu libro», comentó tomando la foto antes de que Lucía pudiera impedirlo. Al ver la imagen de las dos hermanas juntas, vaciló por un instante, claramente sorprendido. Sin pensar, giró la foto hacia la cámara y luego leyó la frase escrita en el reverso en voz alta. «Por encima de cualquier farsa, de cualquier mentira, siempre seremos verdaderamente hermanas». La firma de Lucía estaba claramente visible debajo de las palabras, con su nombre allí también. El estudio se sumió en un silencio confuso mientras la cámara todavía enfocaba la foto y la frase. Lucía se quedó pálida, las palabras huyendo de ella mientras intentaba formular una explicación. El público y Roberto, ahora con miradas de interrogación, esperaban una respuesta. Fue entonces cuando Roberto la miró y preguntó: «Dime la verdad, señorita, ¿nos estás mintiendo? ¿Cuál es tu verdadero nombre?». Fue entonces cuando Lidia, incapaz de mantenerse escondida ante la potencial catástrofe, se levantó bruscamente de su asiento quitándose su disfraz. «Todo es culpa de ella. Lucía siempre ha sido desastrosa e irresponsable», gritó apuntando acusadoramente a su hermana en el escenario. Su voz estaba cargada de una mezcla de ira y desesperación, intentando desviar la atención de su propia decepción hacia los supuestos defectos de Lucía. Lucía, aún de pie junto a Roberto, sintió el peso de las acusaciones y de las miradas juzgadoras sobre ella. Intentando recuperar algún control, miró directamente a las cámaras y luego a la audiencia, una decisión firme formándose en su mente. «Sí, esta es una foto de mí y mi hermana Lidia. No importa lo que suceda, siempre he valorado nuestra relación. Y sí, soy Lucía, la verdadera autora de este libro», reveló, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. La revelación causó un alboroto en el estudio, con el público murmurando y la producción del programa apresurándose para manejar la situación inesperada. Roberto, sorprendido, intentaba mantener la calma en el aire. «Esto es un giro impresionante», logró decir mientras las cámaras continuaban capturando cada momento de la confesión en vivo. El caos se instaló mientras Lidia, vencida por su propia farsa expuesta, dejaba el estudio apresuradamente, su carrera y reputación desmoronándose a su alrededor. Lucía se mantuvo firme, su verdad finalmente revelada, lista para enfrentar las consecuencias y, quién sabe, comenzar a reconstruir su vida con su propia identidad. Después de la revelación sorprendente en el programa de televisión, un silencio pesado cayó sobre el estudio. Lucía, respirando profundamente, enfrentaba las cámaras con una determinación renovada. Mientras el choque inicial reverberaba entre el público y los espectadores en casa, una ola de apoyo comenzó a formarse. Roberto García, recuperándose de la sorpresa, fue el primero en vocalizar lo que muchos comenzaban a sentir. «Esto es increíblemente valiente de tu parte, Lucía. Es raro ver a alguien asumir la verdad con tanta integridad en situaciones como esta». En las semanas siguientes, la historia de Lucía y Lidia se esparció como un incendio. Periódicos, programas de televisión y blogs cubrían cada detalle del escándalo literario, siempre destacando el valor de Lucía en reclamar su obra y la decepción generada por las acciones de Lidia.
En las redes sociales las personas expresaban su admiración por Lucía, mientras que Lidia enfrentaba una avalancha de críticas y repudio público. Al mismo tiempo, la vida personal de Lidia se desmoronaba. Su esposo, furioso al descubrir la verdad, la confrontó sobre las mentiras que no solo habían manchado la carrera de ella, sino también afectado su reputación. La confianza rota fue demasiado para soportar, y él pidió el divorcio, dejando a Lidia aislada en medio del caos que ella misma había creado. Cuando Lucía llegó a la editorial, el peso del miedo al despido pendía sobre ella, pero fue sorprendida al encontrar al señor Urquiza en su oficina, esperando con una expresión seria. En lugar de las temidas palabras de despido, Urquiza comenzó con un llamado sincero. «Lucía, valoramos tu integridad y talento inmensamente. Queremos que continúes con nosotros y escribas tu próximo libro bajo tu propio nombre. Eres la escritora que nuestra editorial necesita para avanzar». Aliviada y emocionada por la confianza expresada, Lucía aceptó permanecer en la editorial, pero con una condición que aliviaría su conciencia. «Agradezco la confianza, señor Urquiza. Por favor, en el libro que fue publicado, podríamos añadir mi nombre como coautora. No quiero destruir completamente la reputación de mi hermana», pidió Lucía, esperando que este gesto disminuyera un poco las consecuencias para Lidia. Urquiza, comprendiendo y respetando la complejidad de los sentimientos de Lucía, estuvo de acuerdo con la solicitud. «Claro, haremos el cambio conforme lo has solicitado», afirmó. Con ese entendimiento, Lucía se sintió lista para dedicarse a una nueva fase de su carrera literaria, ahora plenamente reconocida y apoyada para brillar bajo la luz de su verdadera identidad. En este periodo turbulento, Lucía finalizó su primer libro bajo su propio nombre. La obra, una reflexión profunda sobre la redención y las complejidades de las relaciones humanas, fue recibida con gran expectativa y aclamación crítica. El lanzamiento del libro fue un momento de celebración para Lucía, un hito de su independencia y éxito como autora. Mientras su carrera florecía, Lucía también reflexionaba sobre las lecciones aprendidas y el precio pagado por la honestidad. En una entrevista compartió sus pensamientos. «La verdad es frecuentemente más complicada y dolorosa que las mentiras que contamos, pero vivir auténticamente nos da una paz que la falsedad nunca podría ofrecer. Es difícil, sí, pero también profundamente gratificante». Lidia se encontraba ahora en un apartamento modesto, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. Lejos de las cámaras y las luces que una vez brillaron sobre ella, su mundo se había reducido a una amarga realidad. Rodeada por recortes de periódicos que narraban su caída, Lidia cultivaba su indignación como un amuleto contra la vergüenza que sentía. Se negaba a aceptar la verdadera fuente de su infortunio, desviando la culpa hacia Lucía y el mundo que, según ella, la habían traicionado. «¿Por qué yo? ¿Por qué no ven que fui la víctima en todo esto?», murmuraba ella frecuentemente, su mente incapaz de reconocer su propia culpabilidad. Sin embargo, a pesar de sus planes de reclamar su lugar perdido y de su sed de represalias, Lidia se veía cada vez más aislada. Sus antiguos contactos y amigos se habían alejado, y hasta los intentos de reconectar con el mundo literario eran recibidos con frialdad y desdén. El mercado y el público que una vez la aplaudieron, ahora cerraban sus puertas, dejándola hervir en su caldero de resentimientos, en una vida cada vez más simple y modesta. Un año después de la tumultuosa revelación que sacudió el escenario literario, Lucía regresó al programa de Roberto García, esta vez como ella misma, reconocida y celebrada por su verdadero talento. Al entrar al estudio, donde las luces brillaban tan intensamente como en su última visita, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Los aplausos cálidos de la audiencia la recibieron, un contraste marcante con el silencio impactado de su última aparición. Roberto, con una sonrisa acogedora, le extendió la mano. «Bienvenida de nuevo, Lucía. Es un placer recibirte de nuevo, especialmente bajo circunstancias tan felices esta vez», dijo él guiándola al centro del escenario. Lucía, ahora vestida no solo con su propia ropa, sino también con la confianza de quien ha superado grandes adversidades, agradeció con una sonrisa genuina. «Gracias, Roberto. Es genial estar aquí de nuevo, siendo verdaderamente yo misma». Durante la entrevista, Roberto y Lucía conversaron sobre el éxito de su libro reciente,
una obra que capturó corazones con su honestidad y profundidad emocional. Lucía, tu libro no solo se ha convertido en un campeón de ventas, sino que también ha inspirado a muchos a seguir sus pasiones con integridad. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Roberto, genuinamente curioso. Lucía, reflexionando sobre su trayectoria, compartió sus emociones con la audiencia. Es surrealista, Roberto. Este último año ha sido una montaña rusa, pero cada desafío ha sido una lección valiosa. Más que nada, estoy agradecida por poder compartir mi voz verdadera con el mundo. Sus palabras, cargadas de gratitud y sabiduría, resonaron por el estudio, tocando a todos los que asistían, tanto en el lugar como en casa, reforzando su imagen como una escritora de gran carácter y resiliencia. Has llegado al fin de otra historia en nuestro canal. Te invitamos a dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Estos pequeños actos son lo que nos permite seguir compartiendo historias inspiradoras por aquí. No olvides también mirar el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Nos vemos pronto.